Samuel, un ratito acá adelante quiero saludarnos, dar una breve motivación. Antes que vamos a tener un tiempo de alabanza y después vamos a escuchar la predicación. No sé si una estrella de nuevo dice algo, si no, Albrecht va a predicar y a nosotros atentos. Eso que quería leer, dice en Hechos 17, conocemos, pero quiero repetir, dice, y estos en Berea, estos en Bethesda eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra, el Evangelio con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así somos nosotros. Amén. Todavía no tanto, pero debe ser así. Con papel y lápiz estamos acá para evaluar, para examinar, para escudriñar lo que escuchamos en este lugar y ver, según la Escritura y el Espíritu que nos guía, si es así. Y quizás hoy Dios no nos va a hablar a nosotros personalmente. Voy a dar un momentito, hermano Samuel. Adelante. En esa casa donde podemos concentrarnos la familia de Dios, en la cual nos ha insertado por gracia, por misericordia, es un momento muy interesante y muy importante para mí. No me gusta improvisar las cosas, pero tengo un estudio que estuve realizando y quiero compartir con ustedes también sobre ser lleno del Espíritu Santo. Eso estuve meditando durante esta semana. Cuán importante es para el creyente pensar en esto, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué y para qué? El Señor Jesús, como hemos escuchado en la mañana, no quiere que nosotros sigamos la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. Si intentamos hacerlo con nuestras propias fuerzas, entonces muy rápido flaqueamos, nos detenemos en el camino, nos desanimamos. Sin embargo, cuando viene y somos impulsados y somos guiados por el poder del Espíritu Santo, entonces podemos tener la fortaleza y la firmeza y la convicción pese a las circunstancias de la vida que puede cruzar. Entonces, es importante obedecer y pensar y meditar en este principio muy importante, ser llenos del Espíritu Santo. 4 puntos importantes. El que se ocupa de pensar en el Espíritu Santo, entonces crece espiritualmente centrado en Cristo, crece en primer lugar en la palabra del Señor. Hablar la palabra del Señor con sabiduría, con denuedo, con toda seguridad, con toda convicción. 2, el que está lleno del Espíritu Santo también crece en la oración, en esa intimidad con el Señor, en esa búsqueda con el Señor, el hecho de conocerle cada vez más y más. 3, el hecho de estar lleno del Espíritu Santo también nos permite crecer en nuestro testimonio, porque cuando hay abundancia de Cristo dentro de nuestro interior, a través del poder del Espíritu Santo, eso se va reflejando en nuestro testimonio y nuestro testimonio va predicando a Cristo sin necesidad de decir palabra. Y 4, ser lleno del Espíritu Santo ayuda al hecho de crecer en esta convivencia que tenemos entre los hermanos. Tenemos que tener cordura, paciencia para soportarnos, para animarnos, para fortalecernos, para motivarnos a seguir hacia adelante. Entonces necesitamos del poder del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo también es necesario entenderlo de que significa ser guiados, ser capacitados por el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y segundo punto importante también es que ser lleno del Espíritu Santo significa desear más de Cristo Jesús, es decir, vivir por Él. Y como consecuencia de eso, depender de Él. El depender de Cristo, el llenarse de Cristo, hace posible de que nosotros podamos reconocer que la vida, la sabiduría, la riqueza, las fuerzas, el poder que es en Cristo,
se va manifestando en nuestras vidas y entonces podemos entender qué es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? De que mientras más busque a Cristo, Cristo se va a manifestar en mi vida por el poder del Espíritu Santo. Y mi vida va a depender de la dirección y la conducción de Dios. Que Dios lo bendiga. El milagro que has hecho en mí, yo indigno pecador, y tu Señor y Dios, pero a pesar de eso, tú me amaste así. Hoy yo quiero que mi ser se complace hacer, pues sin nada yo no quiero ser. Si no hubiera sido así, no estuviera hoy aquí, y por eso hoy canto de su amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el milagro que has hecho en mí. Digno pecador, y tu Señor y Dios, pero a pesar de eso, tú me amaste así. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el milagro que has hecho en mí. Me has dado salvación, me has dado de tu amor, y a pesar de todo, tú me amaste a mí. Gracias, Señor Jesús. Realmente es un gozo estar nuevamente aquí. Ya pasó, creo que medio año desde la última vez que estuvimos aquí. En la mañana hemos disfrutado un lindo desayuno, un lindo ayuno, un desayuno espiritual, un lindo ayuno aquí en la iglesia con varios de ustedes. Y bueno, ¿no? Algunas cosas que me quedaron bien grabadas. El lema del ayuno, si tengo bien entendido, era: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Es un precioso versículo. Y después de eso también el pastor Frank habló sobre el versículo: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará a su tiempo. Y después dice: y echen todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él cuidará de vosotros. Y realmente esos dos versículos están muy relacionados, ¿no? Porque buscar el reino de Dios y su justicia no es posible sin humillarnos bajo su mano poderosa de nuestro Dios, ¿no? Y es necesario las dos cosas: buscar su reino humillándonos en obediencia hacia Él, ¿no? Y también el otro, todas las demás cosas, si buscamos primeramente el reino de Dios, es porque dejamos nuestras preocupaciones de lado. ¿Por qué? Porque confiamos en Él, que Él nos dará en el momento adecuado. Como dice también el otro versículo, Él tiene cuidado de nosotros. Podemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Y muchas veces olvidamos esto, ¿no? Y a mí misma también me pasa, ¿no? Que a veces me afano por las cosas diarias y me olvido. Primeramente es el reino de Dios, ¿no? En ese sentido, quiero animarnos a todos nosotros de realmente ponerla en práctica. Buscar primeramente a Dios, ponerlo a Él en primer lugar de nuestras vidas y confiar en Él, que Él va a suplir todo lo que necesitamos, tanto en lo material como también en lo emocional, en problemas de salud. En todo aspecto de nuestra vida, Él está al cuidado de nosotros. Y eso justamente significa estar bajo la mano poderosa de Dios, ¿no? El pastor Frank habló de que la mano poderosa de Dios no nos aplasta, la mano
poderosa de Dios nos protege, nos cuida. Entonces, que Dios los bendiga grandemente y es un gusto estar entre ustedes nuevamente, sentir este calor. Ya nos conocemos un poquito con varios de ustedes y es algo bonito volver a la casa Bethesda. Muy bien, buenas noches con todos. Sí, es un lindo tiempo que podemos estar compartiendo juntos muchas cosas. ¿Quiénes han estado el día de ayer? Muy bien. El día de ayer yo mencioné algo y por ahí voy a partir un poquito para después ir a un pasaje muy conocido. Yo les compartí ayer que a mí me gusta leer otra versión de la Biblia, no la Santa Reina Valera. Por mucho tiempo la Reina Valera era la única Biblia que teníamos aquí y la gente se ha acostumbrado bastante a esa Biblia y en las últimas 2 décadas, más o menos así, digamos, fueron apareciendo algunas otras Biblias. A ver, ¿alguien tiene otra Biblia en su casa que no es la Reina Valera? Nadie. 2, 3, 4. Es tiempo que vayamos a renovar eso. Eso no significa que la Reina Valera sea una Biblia mala, pero muchas veces hay. Bueno, a ver, lo voy a decir así. Dios enriquece su palabra a través de diferentes versiones. No debemos de verlo como una competencia. Yo me recuerdo será más o menos 20 años atrás, estuve en una capacitación junto con pastores y justo apareció la nueva versión internacional del Nuevo Testamento, creo que nomás había aparecido, y un pastor se levantó y comenzó a hablar de la nueva versión internacional y dijo que es una Biblia de los testigos de Jehová, porque faltan algunos versículos, y en especial un versículo que está en 1 Juan capítulo 5, versículo 7. Es un versículo donde en la Reina Valera dice: y 3 son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esa parte no hay en esta Biblia. Entonces yo digo, no, es una Biblia de los testigos de Jehová, está falsificando la palabra. Prejuicios superficiales. Y es cierto que en esta versión y en alguna otra versión de quizás que ustedes pueden encontrar en el mercado, faltan algunos versículos que no están. Hay otro versículo en Mateo, no me recuerdo ahora, 21:10 creo que, donde habla esta generación no sale sino por ayuno y oración. Tampoco no está. Ahora es un problema eso. Es algo que pregunto. ¿Es un problema eso? A ver, le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Bueno, muy posiblemente Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dado a su Hijo unigénito, etcétera, etcétera. Conocemos este versículo bien. Para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Les hago una pregunta importante. Si borraríamos este versículo de la Biblia, supongamos que lo borramos este versículo de la Biblia, ¿les hago una pregunta? ¿El mensaje de la Biblia cambia? ¿Cambia? A ver, ¿quién dice que cambia? ¿Quién dice que no cambia? ¿Y los otros? Ay, ¿qué son ustedes? ¿Ustedes no tienen opinión o qué? A ver, ¿quién dice que cambia? ¿Y quién dice que no cambia? Todavía hay un montón que no confía. A ver, la mayoría dice, bueno, la mayoría de los que levantó la mano dice que no cambia. ¿Por qué no cambia? ¿Cómo? Porque hay muchos otros versículos que hablan de la misma verdad. Quizás no tan bello y tan precioso como
lo hace Juan 3:16, pero sí hay otros pasajes que hablan de eso y el mensaje de la Biblia no cambia, sigue siendo el mismo, porque la Biblia no depende de un solo versículo y nosotros tenemos que librarnos de leer la Biblia como una gallina, picando un versículo para aquí, un versículo para allá. Eso no es una buena manera de leer la Biblia, porque la Biblia tenemos que entenderlo como un todo completo, ¿ya? Nunca debemos de depender de un pasaje nomás. Entonces, en ese sentido, digo, si faltan por alguna razón algunos versículos, en verdad no cambia el mensaje de la Biblia. Así de rápido nomás, ¿por qué cambian? ¿Por qué faltan algunos versículos? Es porque la Biblia es una traducción de escritos que fueron escritos hace 2000 años atrás, más o menos, o más aún. Y en ese trayecto ha habido algunos errores al copiar. Ellos no copiaban con fotocopiadora como nosotros lo hacemos el día de hoy, que parece bastante nítido a su original. No, en ese tiempo tenían que escribirlo a mano y lastimosamente, aunque lo hayan hecho con mucho cuidado, cometieron algunos errores. ¿Ya? Ahora les puedo calmar. Esos errores son sumamente pequeñísimos. Y es por eso, si ustedes comparan el mensaje de todas las Biblias que existen y leen la Biblia en su conjunto completo, van a ver que no cambia el mensaje. Salvo en algunas Biblias que son falsificadas, como la Biblia de los testigos de Jehová, que se llama Nuevo Mundo. Esa, tíralo al tacho, o mejor, al fuego, porque eso no sirve, porque eso es intencionalmente cambiado. Pero otras Biblias, no una Biblia católica, si ustedes tienen una Biblia Jerusalén, que es una buena Biblia católica, no lo voten, es una buena Biblia. Y en esencia tiene el mismo mensaje que está en la Reina Valera. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo eso? No estoy haciendo una defensa en ese sentido, no quiero hacer una defensa de otra versión, pero lo que quiero decirles es eso. Cuando agarramos otra Biblia, vamos a leerlo en otra manera, la Biblia, y eso va a enriquecer. Y a veces nos va a llevar a algunas preguntas que podemos hacer. Y cuando aparecen estas preguntas, eso nos obliga a estudiar más la palabra y de pronto vamos a descubrir algunas verdades que enriquecen nuestra vida espiritual. No sé si me están entendiendo lo que quiero decir. No debemos de verlo como una amenaza, sino más bien decirle: Señor, ¿qué es lo que podemos aprender de ello? ¿Qué es lo que tú nos quieres enseñar con eso? Preámbulo nomás. Ahora vamos a un pasaje muy conocido que justo en la NBI, en la Nueva Versión Internacional, cambia ligeramente y vamos a hablar de eso el día de hoy. El tema es, el pasaje es 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Otro de los famosos pasajes de la Biblia. ¿Sí? 2 de Corintios 5, 17. Y vamos a hablar de que nosotros somos ahora una nueva criatura. Vamos a orar que Dios nos dé un corazón abierto para entender su palabra y permitir que esa palabra pueda llegar a nuestro corazón. Padre, yo quiero darte gracias a ti. Es un privilegio poder reunirnos como familia, como tu familia, y recibir palabra tuya, porque esa es palabra tuya. Y tú nos vas a hablar en esta tarde, en esta noche aquí, porque tú siempre quieres hablarnos, tú siempre quieres enseñarnos, tú siempre quieres llevarnos un paso más allá en nuestra vida contigo, en nuestro caminar contigo. Y eso es lo que te pido ahora. Háblanos tú, Señor, a través de esta preciosa palabra. Aleluya. Amén. Amén. En 2 de Corintios, capítulo 5, 17, avanza uno más ahí. Sí, bueno, en la NBI, la Biblia lo traduce lo siguiente. Primero leemos lo de arriba. Dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo,
redención. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ahora los que están acostumbrados a la Reina Valera saben que la Reina Valera es ligeramente diferente. Ya lo he puesto en rojo, la palabra clave que cambia, ¿no? Dice allí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si ustedes miran bien, van a encontrar que esta palabra todas no aparece en la NBI. ¿Por qué? Bueno, los traductores que tradujeron la NBI, ellos dijeron que muy probablemente en el texto original que escribió el apóstol Pablo, muy posiblemente esta palabrita todos no estaba aquí. Ahora ustedes dicen, uy, entonces, ¿qué voy a hacer con mi Biblia? ¿Me voy a tirar al hacha? No tienen al hacha. No hay ningún problema al respecto, y a eso quiero llevarles en este momento. Reflexionando sobre eso primero, si eso es un problema, y después vamos a ver cómo lo debemos de ver en nuestra vida personal. Les voy a hacer primero una pregunta. ¿Quiénes aceptan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador? A ver, le voy a hacer una sincera pregunta. ¿Todo ha cambiado en nuestra vida? A ver, ¿quién dice que todo ha cambiado en su vida? Bueno, interesante. Vamos a observarlo un poquito, avanza quizás un poquito más. No importa finalmente, cuando nosotros miramos bien el pasaje, no importa si decimos que esta palabra todos está o no está. En la Biblia tenemos un principio cuando hablamos de los últimos tiempos, y creemos que vivimos en los últimos tiempos. ¿Creemos eso? Cuando miramos en nuestro alrededor, vamos de mal en peor en esta sociedad. En verdad, en muchos sentidos vamos de mal en peor. Ahora, si uno mira, se mencionó hace unos momentos Ucrania, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, allí, ahora nadie sabe a dónde vamos a llegar con eso. Si miramos al Medio Oriente, el conflicto entre Israel y los palestinos, y ahí está Irán, etcétera, etcétera. ¡Wow! Estamos viviendo en los últimos tiempos. Nadie sabe cuánto tiempo nos queda todavía. Y si pensamos en la destrucción global de nuestro medio ambiente, si vemos cuán terribles cosas estamos haciendo como humanidad, vivimos en los últimos tiempos, sin duda alguna. Y ahora si vamos a los últimos tiempos, tenemos en la Biblia un principio que los teólogos lo han llamado el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Yo quiero verles aquí, el hermano lo va a presentar aquí, hay algunos ejemplos de este ya y todavía no, y eso lo podemos aplicar lo mismo a este pasaje que hemos leído. Por ejemplo, cuando se trata de los últimos tiempos, la escatología, así se llama el estudio de los últimos tiempos, encontramos muchas veces una tensión. Esa se llama ya, pero todavía no. Avanza uno más. Ahora, ¿ya son los últimos días? Eso dice la Biblia. Vivimos en los últimos días, pero todavía no vino el último día. ¿Me entienden? Ya estamos en los últimos tiempos. Ya vivimos en los últimos días, pero el último día todavía no está. Avanza uno más. Ya vino el reino de Dios. Eso declaró Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Ya está el reino de Dios, pero todavía no se ha consumado. Todavía no está plenamente manifestado en medio de nosotros. Ya está el reino de Dios en medio de nosotros desde que vino Cristo Jesús a este mundo, pero todavía no está consumado absolutamente. Avanza uno más. Ya tenemos vida eterna. ¿Quién cree que tenemos vida eterna? Pero todavía no la tenemos plenamente manifestado. Eso se va a manifestar cuando partimos de acá, ¿ya? Pero ya la
morimos acá ya lo tenemos plenamente, ya en nuestras manos, ya, pero todavía no, avanza uno más. Ya tenemos la presencia de Dios entre nosotros, ¿cierto? ¿Quién cree que la presencia de Dios está acá? Amén. Porque Jesús dice, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Él está acá. Dios está acá en medio de nosotros. Pero todavía no disfrutamos la plena presencia de Dios que vamos a disfrutar cuando un día estaremos en el cielo en la presencia de nuestro buen Dios. ¿Ya? Pero todavía no. Avanza uno más. Ahora, lo mismo podemos decir ahora con la nueva creación. Ya somos una nueva creación, pero todavía no todo es restaurado. Hay todavía cosas en nuestra vida donde estamos luchando. Hay todavía cosas en nuestra vida que nos cuestan. Hay todavía cosas donde a veces tropezamos nosotros. Y todos, como que nadie levantó delante de la mano, todos estamos todavía luchando con eso. Todos estamos en esta lucha. La persona más espiritual todavía está en esta lucha. Todavía estamos tratando de superar. Pero podemos reconocer que Dios ya ha hecho cosas extraordinarias. Y en ese sentido, al final, si tomamos la Reina Valera y dice que todo ya ha sido renovado, que todo ha sido hecho nuevo, podemos entenderlo también de esta manera. Es cierto que ya somos una nueva criatura, pero este todo todavía es un proceso. ¿Por qué existe este ya y todavía no? ¿Saben que simplemente es eso? Porque Dios mira las cosas de manera diferente que nosotros. Para Dios el tiempo no es una limitación. Para nosotros el tiempo es una limitación. Nosotros podemos ver el ahora, pero nosotros no podemos ver el mañana, ¿cierto? Nadie de nosotros puede ver qué va a pasar mañana, que va a haber un terremoto o qué cosas así. Algunos están ahí a veces pensando y vociferando ciertas cosas de qué va a pasar mañana, pero no lo sabemos. Simplemente es algo que en algunos momentos el Espíritu de Dios pueda revelarnos algo, pero normalmente no. Tenemos esta limitación de tiempo, pero Dios no tiene esta limitación. Y cuando Dios no ve, Él no está limitado en vernos solamente ahora, sino Dios ya ve nuestra vida aún más allá. Entonces no está limitado en el ya, sino también puede ver el futuro, lo que va a venir después todavía. Quizás eso podría ser una respuesta de ese misterio que ya y todavía no, pero finalmente se dan cuenta que teológicamente no es un problema si pensamos que esta palabra todos está en este versículo o no está. No es un problema. Ahora, observemos eso un poquito. Ya somos al final una nueva creación. Eso indudablemente creo que todos lo hemos experimentado. Muchísimas cosas el día que nos convertimos al Señor, muchísimas cosas han cambiado. Algunos quizás ya no lo tienen muy presente, personas que ya tienen varios años en los caminos del Señor y el cambio que Dios ha hecho, a veces ya uno se va acostumbrando, pero piensa un momento en tu vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo ha sido tu vida en ese tiempo? ¿Cuántas cosas terribles hemos vivido en ese tiempo? Yo, por ejemplo, he sido muy egoísta. Yo he sido el primero, el segundo y el tercero. Así vivía. Ir al Perú a misiones para servir a otra gente, jamás en la vida hubiese hecho esa tontería. Me hubiese vivido mi propia vida. Pero Dios ha ido cambiando mi corazón.
Y así Dios en ese trayecto ha hecho muchas cosas. Piensa en eso. Cuán lindas cosas Dios ha hecho en tu vida. Hoy en la mañana hablamos sobre la gratitud. Y es tan importante que a veces nosotros, el mirar atrás es un peligro. Pero a veces es bueno que miremos atrás y podamos decir gracias, Señor. De tantas cosas tú me has sacado y has ido cambiando mi vida. Gracias, Señor. Si miramos atrás en ese sentido para darle la gracia y la gloria a Dios, es muy saludable, es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos hace recordar, ¿verdad? Tenemos un Dios tan lindo y tan especial que va cambiando nuestra vida y transformando todo nuestro ser. Entonces podemos decir que sí han cambiado muchas cosas. Nacimos de nuevo, nuestro espíritu revivió, nuestro espíritu comenzó a vivir, porque la Biblia declara que nuestro espíritu con el que nos podemos comunicar con Dios estaba muerto, no tenía vida antes de conocer a Cristo. Ahora ha revivido y de pronto la oración ya no es lo que ha sido antes. De repente muchos de ustedes han sido católicos y antes ustedes han rezado a Dios, pero este rezar ha sido una mera repetición de algunas frases sin sentido, sin algo especial. La oración del creyente, del verdadero creyente, es una cosa totalmente distinta. La oración de un creyente es un asunto de nuestra relación con Dios. No es simplemente que yo le digo a Dios todo lo que me preocupa y todo lo que quiero de Él. Si es eso, no somos mucho mejores que los católicos. Nos hemos quedado enfrascados ahí en ciertas tradiciones. No, la oración de un creyente es una expresión de nuestra relación con Dios. Podemos hablar con Él y Él nos habla a nosotros. Él nos contesta, Él nos enseña, y es una cosa, no es una vía de un solo sentido, sino es una vía de dos sentidos. Nosotros le hablamos a Él y Él nos habla a nosotros, y eso ya cambia totalmente nuestra relación con Dios. También cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos perdonó nuestros pecados. No hemos experimentado este perdón de Dios. ¡Cuán extraordinario es eso! Cuando tenemos ya muchos años en el Señor, quizás un poquito nos hemos olvidado de esa parte. Pero recuerda cuán tremendo ha sido eso cuando Dios quitó este peso de nuestro hombro. ¡Ay, si no hemos podido decir qué lindo! Esta libertad ahora no lo conocíamos, porque caminábamos cargados del pecado, caminamos cargados de muchas cosas en nuestra vida, y ese es el cambio extraordinario que Dios hace, y experimentamos esta reconciliación con nuestro papá. Eso es una cosa también extraordinaria. ¿Saben lo que yo pienso? La reconciliación es uno de los milagros más grandes que pueda existir en este mundo. Fuera de la vida cristiana es bien difícil que haya una verdadera reconciliación. Pero qué lindo es eso, cuando dos personas se les pueden reconciliar con el Señor. Yo me recuerdo una vez, dos amigos míos que estaban por alguna razón, estaban peleados, estaban mal entre ellos. Yo estuve presente cuando uno de ellos se acercó al otro y le pidió perdón, y el otro también le pidió perdón, y después estaban abrazados ahí llorando. ¡Ah, sí, qué lindo es ver eso! Eso es posible en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros con Él lo hemos experimentado, que Él nos ha reconciliado con Él, y hemos podido apreciar ese abrazo de nuestro papá, y qué lindo es eso, como les lo describe la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se acercó al padre y esperaba que el padre le iba a dar una buena. ¿Qué hizo el padre? Venga acá. Son todas cosas que ya hemos experimentado, esta nueva vida en Cristo Jesús.
Pero seguramente reconocemos que hay otras cosas más que no han cambiado todavía por completo. Todavía nos escapa de vez en cuando una mentirita, ¿cierto? ¿A quién le pasa eso de vez en cuando? Aquí hay muchos más mentirosos hay acá que no están reconociendo. Aquí hay muchos que de vez en cuando están haciendo. O así media verdad. ¿Sabe que la media verdad es también una mentira? Porque decimos algo, pero en verdad estamos queriendo decir otra cosa. Estamos queriendo hacer ver otra cosa. La media verdad también es una mentira. O cuántas veces, en vez de dar una palabra bonita, una palabra que edifica, gritamos a nuestros hijos, o los chicos contestan duramente a sus padres porque le piden algo o le dicen algo. ¿Cuántas veces suceden todas estas cosas en nuestra vida? Y tenemos que reconocer que todavía hay cosas en nosotros. ¿Cuántas veces nuestro orgullo nos hace una jugada terrible también? ¿Nos pasa eso? Nos cuesta, por ejemplo, pedir perdón cuando fallamos. Tratamos de arreglarlo, tratamos de camuflarlo un poquito y decimos, no, pero no fue así, que, ¿no? Entonces tratamos de arreglar. ¿Por qué lo hacemos? Porque en el fondo del corazón somos orgullosos y nos cuesta humillarnos y decir, tienes razón, he fallado. Eso es el problema de muchos de nosotros. Hace unas 3 semanas atrás, yo tenía que, habíamos acordado entre 3 iglesias que íbamos a hacer un retiro de jóvenes en un sitio, y yo tenía que, los pastores querían ver, los otros 2 pastores querían ver el sitio para poder coordinar bien, y yo tenía que haber hecho la coordinación al respecto para que ellos puedan ir y alguien pueda recibirlos allá. Y se me fue. No había tomado nota en mi agenda, pero no la había tomado bien. Entonces, cuando yo leí la nota, solamente leí que iba a ir a ese sitio, pero no me recordaba por nada que yo tenía que hacer la coordinación respectiva. Y ese día, era las 9, creo que a las 10 era la cita, y a las 9 me llama el otro pastor y me dice, ¿has hecho la coordinación? Ay, yo dije, no. Entonces, tenía que buscarle el número, yo estuve en la calle, tuve que buscarle el número de teléfono para que él pueda llamar, y le envié un mensaje con el número de teléfono, y detrás de este mensaje yo le escribí, perdóneme, no tengo nada que excusar. Yo tenía razones por qué me olvidé. Podría haber dicho, no, es por eso, es por aquello, pero ¿qué hubiese sido? Mi orgullo, que no le hubiese gustado reconocer que fue mi falta. ¿Cuántas veces hacemos ese tipo de cosas? Porque todavía el orgullo nos hace unas malas jugadas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas que no han cambiado. Ahora, para hacerle ver que Pablo en la realidad no quería decir que ya todo ha cambiado, ya somos perfectos, vayamos a ver un par de pasajes primero en esta carta que escribe el apóstol Pablo, y después vamos a ir a algunos otros pasajes. Y esos pasajes nos hacen ver que nuestro cambio es un asunto de proceso. Y todavía nosotros estamos en este proceso. ¿Saben hasta cuándo vamos a estar en este proceso? Hasta que Dios nos recoja de acá. Ahí termina el proceso. Ahí vamos a estar en la gloria de Dios. Ahí veremos a Dios de gloria en gloria. Ahí no habrá ni llanto, ni lloro, ni orgullo, ni grito, ni nada.
Ahí no hay falsedad, no hay hipócritas, ahí no hay nada de eso. Ahí lo veremos a Dios. Pero mientras que estamos acá, todavía eso sigue siendo un proceso. Vaya conmigo al capítulo 3. Y ahí ustedes, primero vamos a verlo en el contexto de misma 2 de Corintios capítulo 5. Y con eso que quiero enseñarles también con eso, de paso. Que debemos de leer la Biblia siempre en conjunto. No solamente sacando un versículo por allí y edificando nuestra doctrina sobre un solo pasaje, sobre un solo versículo. Eso está recontra equivocado. Ahí estamos destinados siempre a caer en doctrinas equivocadas. Debemos de tomar la Biblia siempre en su totalidad, siempre en su conjunto. Y si miramos bien, 2 de Corintios capítulo 3 y leamos el versículo 18. Creo que acá está en la nueva versión internacional. A ver, avanza uno más. En esta versión dice así, pero en la Reina Valera dice casi igual. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, que dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No, en la Reina Valera casi dice igual, dice ahí también, somos transformados. ¿Qué significa eso? Significa que esto es un proceso. Si fuese ya un hecho, Pablo hubiese dicho, fuimos transformados, ¿ya? Pero no, Pablo no dijo, fuimos transformados, sino dice, somos transformados. Porque Dios sigue transformando nuestra vida. Dios sigue tratando con nuestro ser. Dios sigue tratando de pulir nuestra vida. Esa es la realidad que expresa el apóstol Pablo en este pasaje. Pasamos al capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7, un capítulo más allá. Dice en la NBI, a ver, avanza un poquito más, ahí dice, pero tenemos a este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando él habla de vasos de barro, ¿qué quiere decir el apóstol con eso? Que todavía no es perfecto. No es un vaso de oro, arriba sería un vaso de oro. Amén. De plata, algo perfecto, algo que no se rompe, algo que no se pierde, algo que no cambia. Y el oro es ese tipo de expresión por el apóstol Pablo. Y cuando habla de vaso de barro, muestra esta fragilidad nuestra, que todavía estamos en ese cuerpo frágil, en esta personalidad frágil, que todavía tenemos a veces complejos de inferioridad, a veces todavía luchamos con momentos de depresión, a veces todavía luchamos con momentos de duda, ¿cierto? Aunque no debería haber, pero tenemos que reconocer que todavía hay. No somos mejor que un Abraham. Ayer hablamos de Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? En su momento, cuando Dios le había prometido un hijo y que ya tenía su edad muy avanzada, tuvo sus momentos también de dudar, de flaquear. Tampoco nosotros somos mejores. También hay momentos donde nos aferramos del Señor y a la vez en el siguiente momento como que no estamos tan firmes. Todavía estamos en este cuerpo que es un como vaso frágil de barro. Pasemos un poquito más allá, en el mismo capítulo, versículo 16. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué dice? Se renueva de día en día.
perfeccionar por el Señor. Entonces, y después de eso viene el capítulo 5, donde dice, si uno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, debemos de verlo en este contexto. No podemos entonces desconocer todo el contexto, porque en el contexto Pablo no está haciendo ver que nuestra perfección todavía es un proceso en el que estamos todos nosotros. Permítanme ver con ustedes ahora fuera de 2 de Corintios, dos otros pasajes más y con eso voy a ir terminando. En Romanos capítulo 12, un famoso pasaje bastante conocido, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice transformaos. A ver, no pasa de nuevo, creo que ahí estaba la NBI. Ahí está, en esa. A ver, pasa. Ahí está, en esa. Si no, ahí también dice, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. Entonces, estamos en este proceso. Dios quiere ir transformando nuestra vida a través de la transformación de nuestra mente también. Dios quiere renovar nuestra manera de pensar. Hemos sido formados en un mundo que no conoce a Dios, y por eso muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra mente provienen de este mundo que no conoce a Dios y está torcido por eso. Y tenemos que permitir que Dios nos vaya renovando nuestra mente, y a través de eso seremos transformados a esta imagen de Dios. El último pasaje en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice así este pasaje. En el versículo 9 decía: no mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice ahora en el 10: y revestidos de nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué dice acá Pablo? Se va renovando. Estamos en este proceso. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Todavía nuestra transformación, aunque Dios ha hecho ya grandes cosas, y podemos decir que ya somos una nueva creación, pero todavía hay un trecho que recorrer, y Dios está queriendo hacer grandes cosas en nosotros. Ahora, para ir terminando esta parte, ¿cómo podemos permitir que este proceso siga avanzando? ¿De qué manera podemos lograr que Dios nos siga cambiando? Aquí en esos pasajes que acabamos de leer, hemos mencionado algunas cosas. El hermano Samuel también habló de la obra del Espíritu Santo. En 2 de Corintios 3, 18 también hablaba del Espíritu Santo. Yo creo que eso es una de las claves, que siempre nosotros vamos a vivir delante de nuestro Dios en esa comunión y en esa disposición a que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida. Eso es un asunto sumamente clave. Y mientras que estamos nosotros así delante de Él va a seguir cambiando y transformando nuestra vida, porque el Espíritu Santo siempre nos confronta. Cuando hay un pecado, nos pone el espejo. Lo hace de una manera muy linda, ¿cierto? No en una sentido como hablamos, no en una manera así, pero nos pone el espejo y dice: mira, eso pasa en tu vida. ¿Y qué espera ahora de nosotros? Que nosotros podamos reconocer, que nosotros podamos humillarnos delante de Él y podamos decir: sí, tienes razón, perdona. De esta manera nuestra vida va a seguir siendo cambiada por completo. En Romanos capítulo 12 hablaba de que nosotros
vivo, santo y agradable a Dios. Es otra de las maneras como nosotros vamos a ser cambiados. Cuando nosotros verdaderamente ponemos nuestra vida sobre el altar de Dios como un sacrificio delante de Dios. ¿Qué significa eso? Donde reconocemos, Señor, mi vida te pertenece a ti. Haz tú conmigo lo que tú quieres. Cuando nosotros nos disponemos a Él, a que Él pueda hacer su obra en nuestra vida, eso implica obediencia también cuando Dios nos ama. No implica obediencia cuando Dios nos confronta. Implica también para ser cambiado por el Señor que tenemos que seguir caminando con Él. A mí me gusta mucho, me encanta esta descripción de la Biblia. No sé si ustedes saben, en el libro de los Hechos, antes de llamar a los discípulos cristianos, porque eso fue más adelante todavía, al inicio los llamaban los del camino. ¿Han leído eso? Los del camino, y me encanta eso, porque yo creo que eso es algo que expresa muy bien lo que es un creyente. Estamos caminando con nuestro Dios. Así como lo describe la Biblia de Enoc. ¿Se recuerdan de Enoc? Enoc caminaba con Dios. Yo creo que eso es una descripción de lo que debe ser la vida cristiana. No es algo que ya lo tengo. Levanté mi mano, hice una oración de entrega y ya soy cristiano. Mano gancho, hermanos. Así no funciona. ¿No? De esta manera no funciona. No, nuestra vida cristiana es ahora un caminar con Dios, un paseo con Dios, donde nosotros caminamos con Él, donde Él nos va a ir enseñando, donde Él nos va a ir discipulando, donde Él hace cosas con nosotros, donde nosotros podemos hablar a Él y Él nos habla a nosotros en un asunto de relación con Dios. Estás cultivando esta relación con Dios. ¿Es tu vida cristiana un caminar a diario con Dios? ¿O es tu vida cristiana que los días domingos no faltas en el culto y después tu vida sigue más o menos su corriente normal? Esa es nuestra herencia católica. Pensamos que el deber cristiano es que venga el día domingo al servicio y ya cumplí con el deber. Soy un buen cristiano. O de repente todavía agarramos todos los días la Biblia y leemos un capítulo, 2 o 3 capítulos y pensamos que ya cumplimos con nuestro deber. Y hacemos todavía, antes de comer, no lo voy a decir así, enviamos un telegrama al cielo y pensamos que ya somos unos buenos cristianos. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es caminar con nuestro Señor. Una relación personal, una relación íntima. Y cuando nosotros caminamos así con el Señor, Dios va a ir moldeando nuestra vida. Así como lo hizo con los discípulos que estaban caminando con Él, todo lo que ellos vieron en el Señor fue cambiando y moldeando su vida. Aunque todavía, aún después de los 3 años, faltaban todavía bastantes cosas ahí. Pero de eso se encargó después el Espíritu de Dios. Estamos nosotros así, caminando con el Señor. Esa es la manera como Dios sigue transformando nuestra vida. Somos una nueva criatura, pero el proceso de cambio tiene que seguir todavía. Yo te animo, si te das cuenta que hay cosas así en tu vida, retómalo con seriedad este caminar con Dios. Dile, Señor, perdóname donde mi vida ha sido una vida mediocre, donde mi vida cristiana consistía en cumplir algunas reglas y algunos ritos y algunas costumbres, pero no fue una expresión de caminar con Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie?
Y vamos a darle a Dios una respuesta muy personal. No sé cuál es tu situación personal. De repente nunca le has rendido al Señor tu vida. Nunca has tomado el primer paso de decirle, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Sería un hermoso momento donde tú puedas hoy hacerlo y decirle, Señor, te abro todo mi corazón y quiero que tú seas el Señor de mi vida. O de repente entre nosotros hay algunos que este paso en cierto sentido han hecho algún día, pero han caído en un formalismo cristiano que carece de una verdadera vida, que carece de un caminar íntimo con Dios, que carece de una relación íntima con Dios. O de repente tú estás un día lleno, pero te has alejado del Señor y ahora estás de nuevo lejos de Él. Entonces quisiera hacer una oración donde tú puedas hoy volver a esos brazos de tu papá, porque eso es lo que Dios está haciendo. Él está con los brazos abiertos a que nosotros podamos volver a Él y al recibir este verdadero abrazo de papá, con el que Él comienza a restaurar nuestra vida, donde comienza esta reconciliación, esta renovación de nuestra vida. Y ya saben que eso no es un asunto de hoy, sino es un asunto de un proceso que va a durar toda nuestra vida, pero que debemos de vivir. Si tú quieres tomar hoy esa decisión, entonces repite conmigo esta oración. Todo lo que quieres eso, repita conmigo. Padre, aquí estoy delante de ti en esta noche. Reconozco, Señor, que me falta esta relación personal. Me hace falta este caminar contigo. Perdóname, Señor. Reconozco mi pecado. Reconozco que he fallado delante de ti. Y reconozco que un caminar superficial contigo no es suficiente. Un ritual cristiano nunca será suficiente. Lo reconozco, Señor. Perdóname, porque había pensado que eso sería suficiente. Me arrepiento delante de ti. Y hoy te rindo mi vida a ti. Quiero ser tuyo. Pongo mi vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti sobre el altar. Quiero ser ese sacrificio. Y anhelo que tú puedas cambiar y transformar mi vida. Anhelo, Señor, que tú puedas seguirte perfeccionando mi vida. Necesito tu trato, Señor. No quiero conformarme con menos que esta transformación. Gracias, Señor. Amén. Amén. Quisiera saber, ¿quiénes han hecho esta oración así
de corazón. Levantar las manos ahí. Ya. Voy a invitar a todos los que lo han hecho por primera vez y todos los que se alejaron bastante del Señor. Vengan aquí adelante.